pues el acercamiento diagnóstico a las enfermedades cardíacas. A modo de recordatorio, mencioné que cardio es una de las disciplinas que probablemente ha tenido un mayor desarrollo para ponerse al alcance del médico veterinario. Actualmente tenemos aparatos que nos permiten establecer, corroborar de manera puntual cuáles son los problemas que estamos enfrentando desde el punto de vista de enfermedades cardíacas o cardiovasculares incluso. Es muy importante tener en cuenta que es básico, yo creo que en cualquier disciplina de la que hemos estado hablando, no debemos perder de vista que es importantísimo, pues obviamente hacer una muy buena historia clínica, anamnesis. Ya sabemos que anamnesis son los problemas relacionados con el motivo de consulta. Historia clínica es todos los eventos de salud y enfermedad del paciente. Eso es historia clínica, y anamnesis son los eventos que el propietario nos relata acerca del motivo de consulta. Entonces, es crucial establecer estas condiciones de historia clínica y de anamnesis. Una vez que estamos satisfechos del interrogatorio que hemos obtenido, que hemos realizado con el propietario, procedemos al examen físico. Nuevamente, aunque estemos hablando en algunos casos más puntualmente de examen físico, de un examen de especialidad, sobre todo cuando es un paciente de primera vez, hay que realizar un examen físico general, diagnóstico, completo y sistemático, de la punta de la nariz a la punta de la cola. ¿Ok? Este examen diagnóstico general nos dará la pauta para establecer un examen de especialidad, en este caso cardiología. Y ya vimos que los signos la mayoría son bastante inespecíficos, hay algunos con mayor especificidad, y generalmente algunos de mayor especificidad, pues ya requieren del apoyo de otro tipo de situaciones, como puede ser la obtención de imágenes que van a establecerse desde el punto de vista radiográfico. Actualmente, la mayor parte de los lugares donde se atienden perros, pues tienen un aparato de rayos X. Es una situación bastante asequible. Hay muchos métodos de adquirir un equipamiento que haga una posibilidad de atención médica bastante decorosa. O sea, lo único que se requiere, pues, es tener ganas de tener esos aparatos. Obviamente no son gratuitos, obviamente son costosos, obviamente se tiene que incrementar la consulta, o sea, equipar el consultorio, pues obviamente determina pues que vas a estar pagando letras dependiendo del programa de adquisición que hayas hecho. Entonces, bueno, pues no es posible mantener una consulta de 100 pesos, 200 pesos, si estás en un lugar adecuado, si estás ofertando servicio nocturno, si estás ofertando terapia intensiva. En sí, tienes que irte equipando paulatinamente. Y nuevamente, la imagen ya también está bastante a la mano del médico veterinario. Me refiero inicialmente a lo que podemos reconocer como imágenes radiográficas, ¿no? Hace 30 o 40 años, pues eran aparatos muy grandes, como el que estamos viendo en la pantalla. Sí, este es uno de los aparatos. Este ya no está funcionando, ya caducó su funcionalidad. Este ni siquiera es el aparato original, fue el segundo aparato que se tuvo en el hospital veterinario, pero eran aparatos muy grandes. De hecho, para el hospital pues, sí necesitamos un aparato con muchas capacidades. Pero para una clínica, pues nada más hay que verificar que podamos tomar placas radiográficas hasta perros de 60, 70, incluso 80 kilos que de pronto llegan, ¿no? O sea, eso sí es importante ver cuál es la capacidad que se requiere, porque sobre todo para tórax
Se requiere una gran capacidad, pero eso se puede resolver perfectamente actualmente con lo que está en el mercado, sin tener que comprar un bicho así tan gigante como este, ¿no? Obviamente la electrocardiografía, ya mencioné que los electrocardiógrafos son relativamente poco costosos en la actualidad. Hay electrocardiógrafos prácticamente portátiles que caben en la palma de una mano. Obviamente hay que estudiar, hay que habilitarse para interpretar ese trazado del impulso eléctrico que se está resultando en el electrocardiograma, pero vamos, ni siquiera eso ya es una situación que nos restrinja en cuanto a establecer diagnósticos probables. Ya mencioné que hay muchos compañeros que se dedican a cardio y que que van a diferentes clínicas y se les llama a hacer interconsulta. Habrá que preguntar cuáles son sus honorarios, ¿verdad? Platicar con el propietario, decirle, bueno, miren, necesitamos el apoyo de un especialista. Hay que entender que el médico veterinario no es un todólogo, vamos, no hay todólogos en ninguna profesión. Y el médico veterinario es una de las que el propio eh, protagonista, en este caso el médico veterinario, no es un todólogo, o sea, no puede ser un todólogo. O sea, no puede ser súper fregón en cardio, lo mismo que en derma, lo mismo que en respiratorio, lo mismo que en ortopedia, lo mismo que en urgencias, ¿verdad? Entonces, y los propietarios actualmente lo aceptan. O sea, es cada vez más frecuente que se hagan interconsultas con personas que se dedican a una especialidad. Eh, en mi área, generalmente me llaman para profundizar en problemas de neurología, para profundizar en problemas de alteraciones musculoesqueléticas, y constantemente me encuentro compañeros que están yendo a revisar a un perro desde el punto de vista oftalmológico, o están yendo a revisar a un paciente desde el punto de vista incluso dermatológico, o hay aquellos que están ubicados en algún lugar y les envían los pacientes a ese lugar. El médico veterinario tiene que aprender eso. No estamos descubriendo nada nuevo. Esta situación de la que estoy hablando en medicina para humanos en México, en nuestro país, más o menos viene de los años 60. Antes de los años 60, los médicos para humanos pues eran más o menos así como pretendemos ser, ¿no? Eran todólogos, la mayoría. Había sujetos que ya habían destacado específicamente en alguna especialidad, pero las especialidades en medicina para humanos empezaron por ahí de finales de los años 50, 1957, 58, ya formalmente con un programa de entrenamiento, etcétera, y más o menos en esa época iniciaron las residencias médicas. Y antes, bueno, pues eran médicos que se hacían al calor de la atención, pero ya había sujetos que se dedicaban más a una u a otra situación, ¿no? Entonces, esta práctica de especialistas en medicina humana viene de los años 60. La práctica de especialistas tardó 30 años. Yo soy la primera generación que obtuvo el grado, y ya podemos decir que es un grado, es un posgrado de especialidad al haber hecho un programa de internado y de residencia. Actualmente, casi 25 años después de esa primera situación de primera generación de especialidad, pues actualmente ya tenemos a los que hicieron maestría profesionalizante. La maestría profesionalizante viene siendo la residencia, es el símil de la residencia en medicina para humanos. O sea, terminas la carrera, más o menos, si si tuviese la posibilidad del apoyo económico, desgraciadamente en veterinaria pues no tenemos apoyos económicos como en medicina para humanos, que se les paga a los residentes, ¿verdad? Y los que están estudiando todavía se les paga por estudiar,
a los médicos veterinarios, pues no, se nos paga por estudiar, nos dan becas, pero todavía están restringidas. Eh, Debes tener muy buenas calificaciones. No sé, por ejemplo, hay no sé cuántas plazas vayan a abrir ahora para la especialidad en medicina de perros y gatos, obviamente por la situación esta de la pandemia, pero más o menos se abren 30 plazas por año y de esas 30 plazas por año, 15 reciben beca y son los 15 mejores, las 15 mejores calificaciones. En humanos, pues todos los residentes reciben paga. Eso es un derecho que se tiene. Entonces reciben beca esos individuos, ya los que hagan maestría profesionalizante, el 100% recibe una beca por los 2 años que va a durar la maestría profesionalizante. Entonces, pues más o menos el programa estaría así, terminas tu carrera, yo lo que los recomendaría, dependientemente del área que vayan a decidir profundizar, o sea, me refiero a equinos, me refiero a cerdos, ya casi todos tienen maestrías profesionalizantes. ¿Qué es una maestría profesionalizante? Es diferente a una maestría científica. Habrá algunos de ustedes que quieran hacer investigación puntual, o sea, ser investigadores. Los que quieran ser investigadores, pues tendrán que intentar el camino por la maestría científica. Los que quieran hacerse clínicos, los que quieran hacerse hábiles en el diagnóstico, en el tratamiento, en el procedimiento quirúrgico de alguna de las condiciones médicas, pues el camino es la maestría profesionalizante. ¿Y cuál sería el caminito de esa maestría profesionalizante? Mi recomendación sería la siguiente. Haz tu carrera, haz tu servicio social en algo referente a perros. Digo, si lo que quieren es medicina de perros y gatos, ¿verdad? Si quieren équidos, pues haz tu servicio social en équidos. Si quieres cerdos, haz tu servicio social en cerdos. Eh, Entonces haces tu servicio social en algo de, por lo menos de animales de compañía, si te piensas dedicar a la salud de estos sujetos, animales de compañía. Eh, Obviamente aquí la situación es que adquieras más habilidades antes de salir al mercado, dada la situación que ya hemos platicado. O sea, un propietario ya no está dispuesto a soportar errores fácilmente, que diga, ay, no, pues sí, quedó mal mi perro, se murió porque no diagnosticaste bien el proceso respiratorio, pero pues entiendo que acabas de salir de la carrera y que no tienes mucha experiencia, ¿no? Pues actualmente la gente te demanda o a ver qué hace, pero no la vas a pasar bien. Entonces tienes que salir mejor preparado que únicamente haber tomado esta clase y algunas clases de profundización y dos que tres prácticas ahí medio cuchas, porque además son 10 días lo que tienen y no son días completos y no son de 9 a 1 de la tarde, en fin, ¿no? Entonces, pues yo diría, bueno, termina tu carrera, decide qué área vas a querer, profundízate mucho en eso. ¿Cómo te vas a profundizar? Repito, servicio social en perros y gatos, trabajo profesional en perros y gatos. ¿Por qué no tesis? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué trabajo profesional? Pues porque te permite enfrentarte a la casuística. Es como es la ventaja que tienen los médicos para humanos. Ellos están yendo a hospitales desde el tercer semestre. Ustedes van a empezar a ir a los hospitales al noveno semestre, ya que están terminando, ¿sí? Sus partes prácticas, y además las prácticas son por horas contadas. Entonces, su trabajo profesional les va a dar mucha experiencia. Posteriormente, pues hagan el internado. El internado te da habilidades, o sea, no es tan importante. El objetivo del internado es que sepas poner un vendaje, que sepas quitar un vendaje, que sepas sondear uretralmente a un macho, a una hembra, que sepas colocar catéteres, que sepas colocar, tomar muestras de sangre, que sepas preparar un perro para quirófano, que sepas hacer la evaluación transquirúrgica del paciente, que sepas hacer curaciones. Eso es el objetivo, tanto en medicina para humanos como en medicina veterinaria. Adquieres habilidades manuales. Obviamente también se te da información desde el punto de vista teórico, pero lo más importante es la adquisición de habilidades manuales. Ya siendo residente, pues ya tienes una responsabilidad diagnóstica,
una responsabilidad de tratamiento. Y eso es una formación general. Tanto interno como residente van a estar rotando por las diferentes áreas de los hospitales, ya, llámese Hospital de la Facultad de Medicina Veterinaria, el de nosotros, llámese el Hospital de la Universidad Autónoma del Estado de México, llámese el Hospital de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en fin, la Autónoma de Yucatán, más o menos los programas son similares, incluso si les caen gordos los del hospital de la facultad, pues váyanse al de Toluca, hagan el intento, o si les caen gordos los de Toluca aquí, pues váyanse a Yucatán o váyanse a Ciudad Juárez, a hacer los internados, a hacer la residencia, ¿ok? La residencia también es rotatoria, vas a estar 6 semanas en, en cada área importante del hospital, ¿no? Pasando por medicina de gatos, pasando por ortopedia, por neurología, y ya la maestría profesionalizante son 2 años inmersos en una disciplina, ¿no? El que decida hacer cardio, pues va a estar 2 años, ¿sí? Además, atendiendo casos, recibiendo clases específicas de cardio, aprendiendo a hacer electrocardiografía, aprendiendo a hacer ecocardiografía, aprendiendo a diagnosticar imágenes por ultrasonido, imágenes por tomografía, imágenes por resonancia magnética, haciendo intervenciones quirúrgicas que requieran para arco aórtico del lado derecho. Probablemente ya haya cirugías para valvulopatía en algún momento de los que están ahorita, por ejemplo, ustedes en esto, que tal vez en 2 o 3 años, en fin, ¿verdad? Entonces, actualmente hay mucha posibilidad de profundizar de manera muy adecuada en cualquiera de las disciplinas que hemos visto, y el mercado está perfecto, ¿eh? Eh, la gente está dispuesta a pagar los honorarios de un especialista eh, que le saque adelante la problemática de su paciente. Y la información es tal en cada una de las áreas que un médico generalista pues no es factible que pueda tener la profundización en cada una de las disciplinas, ¿no? Habrá gente que es brillante en general, pero pues a lo mejor no se entrenó para poner un marcapaso, y no se entrenó porque no le da tiempo, porque hay muchísimo trabajo. O sea, no es denigrante no saber, pero sí es malísimo actualmente no atender la situación de petición de atención especializada por parte de los propietarios. Entonces, repito, en cardio, pues tenemos esa evolución. Hay muchas cosas que están al alcance del médico veterinario. Obviamente, intervenciones a tórax abierto, pues todavía no las tenemos perfectamente tecnificadas. Eh, Probablemente en un futuro más cercano que tarde ya haya posibilidades. En Estados Unidos se hacen, en Inglaterra se hacen, en Francia, Alemania, España se hacen. Entonces no veo por qué aquí en un futuro cercano no se haga. Tenemos aparatos de rayos X también muy eficientes, ecocardiografías, en fin, se puede hacer muchísimo, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho ya el examen físico de especialidad, pues procedemos a la electrocardiografía. Ya vimos los trazados. ¿Qué significa sobre todo en este momento? Pues que tengan una idea de qué es lo que podemos hacer. Recuerden que un electrocardiograma es la graficación de la actividad eléctrica del corazón, nada más. No estamos viendo si la válvula tiene chueco el ojo derecho, no estamos viendo si está un foramen, no podemos diferenciar por qué el corazón está grande, si es cardiomegalia o si es hipertrofia cardíaca. Para lo que sigue, una vez que vimos ese trazo electrocardiográfico, necesitamos imágenes. Puede ser radiografías simples con medios de contraste. Actualmente con la ecocardiografía, pues los medios de contraste, que son las angiocardiografías, pues han dejado de ser una parte primordial del procedimiento diagnóstico. Entonces, radiología, repito, pues muchos
lugares de atención médica pues tienen buenos aparatos. Obviamente hay aparatos de muy mala calidad. Las placas radiográficas en primer lugar deben tener una característica que sean diagnósticas, ¿sí? De pronto cuando me llevan placas radiográficas a alguno de ustedes, les digo, tu placa radiográfica no sirve. Pues no es grosería, simple y sencillamente no sirve. No, pero es que yo veo, mire, aquí no se trata de estar adivinando y no se trata de ver qué es lo que consideras o que probablemente es. O sea, las placas radiográficas, los estudios radiográficos deben tener calidad diagnóstica. ¿Qué quiere decir calidad diagnóstica? Que deben tener la técnica adecuada que nos permitan interpretar qué es lo que pretendemos ver, ¿sí? Deben tener la posición adecuada. Ajá, es lamentable todavía, desgraciadamente, es lamentable la manera en la que la mayor parte de los médicos posiciona a los pacientes. Se ve que no saben posicionar a los animales. Las placas radiográficas que generalmente presenta un propietario, pues realmente, repito, discúlpenme, voy a decir, incluso son vergonzosas. Es vergonzoso, a mí me daría vergüenza si yo fuese el médico que tomó las placas por la mala calidad diagnóstica. Y encima todavía nos atrevemos a dar diagnóstico, ¿sí? A emitir un diagnóstico con placas de muy mala calidad, empezando con una posición del paciente paupérrima, o sea, sin poder establecer qué es lo que tiene, o sea, se alteran totalmente las características anatómicas por la deformación que da la mala posición del paciente, la mala técnica, no hacen diferencia, por ejemplo, de tórax, pues hay técnicas para ver pulmones y hay técnicas para ver corazón. No hay técnicas universales, o sea, no es una técnica, no, quiero ver el tórax totalmente, o sea, quiero ver tanto el corazón como los pulmones. Si es así, se va a perder, se van a perder detalles. Si se ve bien el corazón, los pulmones no se van a ver bien. Si se ven bien los pulmones, el corazón no se va a ver bien. Obviamente la potencia del aparato. Uh-huh. Si tengo un aparato poco potente, pues un perro como el que estamos viendo, un lobero irlandés, pues no nos va a dar una imagen adecuada. ¿Ok? Entonces, sí se requiere tener una formación más allá de lo que pues, son placas radiográficas. Y pues con que veas ahí al perro, pues no. Desgraciadamente las placas radiográficas, pues no desgraciadamente se las entregas al propietario y el propietario va a ir arrastrando tu nombre, ¿sí? Porque a lo mejor no quedó contento con lo que le dijiste, o a lo mejor es muy frecuente que lleven un perro nuevo. Oiga, doctor, pues fíjese que yo tuve un perro así, mire las placas que le tomaron, ¿qué opina usted? Y ahí va tu nombre, va el nombre de tu clínica y tu nombre, el nombre de tu clínica va a ser arrastrado por el fango mientras el propietario lleve las placas radiográficas por diferentes lugares. Entonces, sí hay que prepararse muy bien. En humanos hay radiólogos, ¿sí? Hay gente que se dedica únicamente, hay médicos que estudiaron medicina para ser imagenólogos. Obviamente hay técnicos radiólogos, ¿sí? Y que no estudiaron medicina, que son técnicos, que saben cómo tomar las placas radiográficas. En Estados Unidos tenemos los technicians, son los técnicos veterinarios. Un técnico veterinario no es un sujeto que estudió veterinaria, es un sujeto que estudió tecnología veterinaria, o sea, estudió para ser enfermero veterinario. La carrera dura 4 años en Estados Unidos. Y hay técnicos veterinarios en cardiología. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues en Estados Unidos, en lo que yo estoy dando otra consulta, y yo soy el médico veterinario, le digo a mi técnico, hay que tomar un electrocardiograma, y me hace ya el electrocardiograma, me lo entrega incluso interpretado. Obviamente yo como médico tengo que verificar que la interpretación, que hay técnicos muy competentes. Durante mucho tiempo estuvimos invitando a una technician especialista en cardio para que nos viniera a dar cursos de cardiología en México. O sea, imagínense la preparación de estos sujetos, ¿no? Entonces, tenemos técnicos en cirugía.
O sea, los que en medicina humana serían las enfermeras especialistas en instrumentación, técnicos en anestesia, te anestesian a tu paciente. Tú estás dando consultas y ya te están preparando el perro y te avisan ya en 10 minutos, doctor, tiene que venir a quirófano porque ya listo, está listo el paciente. Lo rasuran, lavan, embrocan, etcétera, ¿no? Obviamente estamos atrasados. Aquí el médico veterinario todavía sueña con aprender cortes de peluquería, cómo hacer un buen baño. Híjole, pues es como si yo fuera pediatra y quisiera yo aprender los cortes de pelo de greñitas para ponerlos ahí al servicio de mi sala de espera, ¿verdad? No está mal, o sea, a final de cuentas es una manera de ganar dinero. Muchos de los que tienen clínicas dicen, bueno, pues una peluquería te puede salvar el costo de la mensualidad de tu local, por ejemplo, más de 50,000 pesos mensuales de pura peluquería. Está perfecto, pero pues que lo hagan los que se dedican a peluquería, ¿no? O sea, obviamente entiendo que habrá gente que para despegar, pues también peluqué, pero debe llegar un momento en que eso se lo debes dejar y contratar a un sujeto que se dedique a bañar y a peluquear perros. No es parte de. Ahí no estaría yo de acuerdo con el doctor Pairón. Es que un individuo tiene que saber peluquería y no, a mí no me interesan los cortes de belleza. O sea, ese es otro tipo de punto de vista, ¿no? Entonces, pues es mucha la información que puedes obtener de placas radiográficas, de estudios radiográficos, siempre y cuando estos estudios cumplan con condiciones adecuadas para hacer inicialmente estudios radiográficos con calidad diagnóstica. Aquí estamos viendo la posición estándar de una placa radiográfica. Si yo pido un estudio de tórax para corazón, pues esta es la posición en la que va a estar nuestro paciente, ¿no? Será una proyección lateral, izquierda-derecha. Uh-huh. Y aquí los individuos que toman la placa radiográfica, nosotros que estamos deseando tomar la placa radiográfica, ya tienes datos tanto de la historia clínica, de la anamnesis, del examen físico, y lo que quieres verificar es, bueno, pues tenemos cardiomegalia, o sea, el corazón salió agrandado en el electrocardiograma, pues quiero corroborar o descartar si efectivamente existe ese incremento de tamaño. Nuevamente, en las placas radiográficas simples no podemos descartar si la cardiomegalia es por dilatación o por hipertrofia. Vamos a evaluar los vasos que se acompañan al corazón y también vamos a evaluar los campos pulmonares en gran medida. Pero repito, si quiero un estudio de alta especificidad para corazón, pues los campos pulmonares no van a salir tan nítidos como deben ser. O si quiero un estudio para ver campos pulmonares, el corazón tampoco va a ser factible de evaluar al 100%. O sea, voy a tener que decidir qué es lo que quiero. Esto no quiere decir, no, pues ya te fregaste, ya decidiste corazón y ya no puedes tomar otra situación. No, pero son dos estudios. Entonces, si un estudio cuesta 1,000 pesos, dos estudios cuestan 2,000 pesos, ¿verdad? Entonces, nuevamente aquí estamos viendo cuáles son la posición que debe tener una lateral. Una estándar es lateral, izquierda-derecha. Y aquí vemos la colimación. ¿Qué quiere decir la colimación? Estoy abriendo el campo. Todo esto va a ser radiado, todo esto va a recibir radiación. Y aquí en el centro de esta cruz es donde va a estar el rayo central. Recuerden que la placa radiográfica no es otra cosa más que una sombra, ¿sí? El dato más fidedigno de esa sombra pues, es donde está el rayo central, porque los rayos, como si los dibujáramos aquí, este rayo viene perpendicular a la mesa y estos que van acá ya son oblicuos, ¿sí? Entonces, la imagen más fidedigna de la sombra será la parte central, por eso vemos aquí esta imagen de este colimador, o sea, quiere decir que el área más fidedigna, pues es esta. Lo que salga en estas áreas
ya no es tan creíble, o sea, la imagen va a estar distorsionada. Para saber qué técnica radiográfica voy a tener que colocar en mi aparato de rayos X, tengo que medir la profundidad, ¿sí? En el espacio lateral o dorso-ventral. En perros, normalmente estas serían las proyecciones estándar. Lateral, izquierda-derecha y dorso-ventral. Recuerden que la nomenclatura indica izquierda-derecha, quiere decir que el rayo entró por el lado izquierdo y salió por el lado derecho. Dorso-lateral quiere decir que el rayo entró por la parte dorsal y salió por la parte ventral. A los perros que tengan compromiso y a los gatos que tengan compromiso respiratorio, ya sea por enfermedad pulmonar o por enfermedad cardíaca, la posición de cúbito external, que es esta que estamos viendo, que me dará una proyección dorso-ventral, pues les cuesta menos trabajo respirar, ¿sí? Por otro lado, el corazón tiene una posición mucho más fisiológica, porque es la posición normal. Si yo pongo a mi perro en ventrodorsal, el corazón va a variar un poquito porque se está apoyando sobre su parte dorsal y la punta se desvía. En los gatos podemos utilizarla, si es factible, si nuestro paciente permite. Ya mencioné que es muy importante verificar en qué momento o qué posición es la que más le ayuda a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, nuevamente, lateral, izquierda-derecha, y en este caso, ventrodorsal. Lo que estamos viendo aquí es la marca. Bueno, esto es cuando tenemos placas de acetato. Actualmente ya los aparatos de rayos X digitales, esto ya lo ponemos en la computadora y ya sale automáticamente en la imagen. Pero si es de acetato, por ejemplo, como en este caso, se pone una marca para evitar que los rayos X penetren acá. Recuerden que la marca siempre debe estar del lado derecho de nuestro paciente o viendo hacia la cara de nuestro paciente, hacia la cabeza de nuestro paciente para que nos guiemos. Si no ponemos marca, va a ser muy difícil establecer si la imagen está posicionada de manera correcta. Bien, las variaciones hay que tomarlas en cuenta. Ya habíamos mencionado que las diferentes características de tórax, pues, eso va a hacer que se varíe. En un principio dijimos lo de pulmonar aórtica mitral, ¿sí? Pero también es muy importante tomarlo en cuenta para estimar el tamaño del corazón. Aunque hay fórmulas ya muy puntuales cuando se va a hacer ya un diagnóstico puntual del tamaño del corazón, que no vamos a tocar aquí, sino vamos a ver los lineamientos básicos. Aquí estamos viendo razas que conocemos de tórax profundo. ¿Qué quiere decir tórax profundo? La distancia que hay entre las vértebras y las esternebras. Entonces aquí tenemos un lebrel, tiene un gran espacio por su función zootécnica de correr, ¿verdad? Tiene un gran espacio para permitirle la oxigenación durante esa condición de carrera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el corazón está más vertical, ¿sí? Aquí tenemos un espacio, dos, tres espacios, ¿sí? Y el corazón es bastante vertical. Aquí vemos un Doberman o un Bucerón en su momento, también con mucho espacio entre las vértebras y las esternebras. Entonces, vean, por ejemplo, la posición. Son corazones normales. Vean este corazón. 1, 2, 3, 4, casi 5 espacios. Si leemos y nos dicen, es que el corazón no debe ser mayor de 3 espacios intercostales, pues tenemos que ver a qué se está refiriendo el autor de ese texto. Si no toma en cuenta que tenemos esta variación de raza, pues de entrada ese texto no tiene mucho valor, ¿verdad? Estamos viendo un corazón normal en un individuo que posee un tórax profundo, un gran espacio, por lo tanto el corazón cabe perfectamente paradito en este tórax. Vean, este es un perro cuya característica racial lo ubica en un paciente
de tórax de barril. El espacio que hay entre vértebras y esternebras es muy corto. Por lo tanto, el corazón se tiene que acomodar, se tiene que acostar. Entonces, vean nuevamente, aquí vemos un corazón perfectamente normal y un corazón perfectamente normal, ¿sí? Pero vean cómo está recostado este corazón. ¿Ok? Entonces, son situaciones que debemos tomar en cuenta. Un tórax intermedio. No está tan acostado, no está tan vertical, ¿sí? Pero debemos tomarlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta estas variaciones, pues podemos hacer mediciones que acomoden al tipo de tórax de nuestro paciente. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, aquí estamos viendo una representación, un dibujito de lo que es el tórax, ¿sí? Y cómo vamos a evaluar el corazón. O sea, tenemos, hay que ayudarnos para hacer descripción, ¿no? Una carátula de reloj, ¿no? Las 12, las 6, las 3, las 9, para cuando hagamos una descripción. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El ventrículo izquierdo está más pegado al diafragma, en una proyección lateral izquierda-derecha. Acá está la cabeza de nuestro paciente, acá está la cola del paciente, esta es la parte ventral, esta es la parte dorsal, y vamos a ver al corazón en esa posición lateral. Lo que está en la parte posterior es el ventrículo izquierdo. Arriba del ventrículo izquierdo debemos saber que está la aurícula izquierda. Pegado al esternón está el ventrículo derecho. Podemos o debemos imaginarnos que está la aurícula derecha, la arteria aorta, ¿sí? Las braquiales, la cava posterior. Obviamente no se ve tan nítido como lo estamos representando aquí. Esto es nada más para que se tenga una idea de qué es lo que sucede, ¿no? Este es en una proyección ventrodorsal. El lado derecho, este es el ventrículo derecho, aurícula derecha, arteria aorta. Estas ramitas no se ven, aquí las están dibujando, pero no se ven. Pero sí podemos ver el botón de la aorta, el botón de la arteria pulmonar. En la lateral no vemos la arteria pulmonar, o sea, debemos entender que por ahí está. Sí podemos ver el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. La aurícula izquierda es mucho más visible que la aurícula derecha, pero sí podemos ver la aorta. Básicamente no vemos la pulmonar en la lateral. Podemos ver la aorta posterior. Y aquí vamos a ver el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha, aorta, pulmonar y aurícula izquierda. El corazón o la posición, en este caso es ventrodorsal. Cuando estamos juzgando la calidad diagnóstica de una placa radiográfica, el corazón tiene que estar, la posición tiene que ser muy buena de nuestro paciente. Las vértebras tienen que quedar sobrepuestas con las esternebras, porque si el perro está girado hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, el corazón se va a ver más grande hacia ese lado, haciéndonos pensar en un falso positivo de cardiomegalia derecha o de cardiomegalia izquierda. Aquí estamos viendo, por ejemplo. Este es un mestizo. Obviamente tendrían que habernos puesto cuántos kilogramos, ¿sí? Porque puede haber mestizos de 1 kilo o puede haber mestizos de 60 kilos. Este es un error de esta situación, ¿no? O sea,
¿Qué mestizo es? ¿Un mestizo de talla pequeña? ¿Es un mestizo de talla grande? ¿Qué tipo de tórax podría tener? Aquí se vale incluso que nos digan, pues, qué puede ser, a quién se parece. No sé si hayan ustedes escuchado de pronto decir, tenemos un paciente, es un coquerzoide. ¿Qué quiere decir coquerzoide? Que parece cocker, pero no es esa raza en sí. Sí, es como decimos, a ver, es un cannabinoide. ¿Qué quiere decir un cannabinoide? ¿Qué es un cannabinoide? Pues es lo mismo. Es algo, un fármaco que tiene una acción similar al cannabis, ¿no? Entonces, si utilizamos eso de cannabinoide aquí, es perfecto. O sea, podemos utilizar, tenemos un mestizo de quién? De cocker. Bueno, si no queremos utilizar cockerzoide, ¿no? Decimos un pastorzoide, pues ya sabemos que es un perro que tiene rasgos, es como nosotros, ¿no? Ahí, si estuviéramos en el salón, les dirían, a ver, eh, chéquense entre ustedes aquí, pues eh, la mayoría somos mestizos, ¿no? Hay algunos que son más europeos, otros que somos más indígenas, otros que somos más asiáticos, pero yo creo que puedes establecer, pues si eres un japonesoide, por ejemplo, ¿no? Ya, con todo respeto. O sea, puedes verle sus ojitos con poco párpado y decir, bueno, pues mi cuate, ¿sí? Mi compañera, mi compañero de salón, pues tiene ojitos de asiático, debe tener un antecedente asiático, ¿no? O está muy pecoso, muy pecosa, pues debe ser medio celta, o está muy morenito, debes tener algo de afrodescendiente, pues eso es lo mismo. ¿Para qué nos sirve ese tipo de situaciones? Para conocer qué tendencias en veterinaria, e incluso en humanos, ¿eh? ¿Qué tendencias de enfermedad tienes en tu genética? Y no necesariamente las que están vigentes. No sé si alguno de ustedes se puso a leer, sobre todo cuando empezó la pandemia, por ahí salió una información seria, no estaban jugando, de cuáles eran los sujetos que tenían más predisposición a desarrollar una forma fatal de COVID-19. Y revistas serias empezaron a poner, ¿no? Que nuestra genética, por ejemplo, los, el gen de estos, se me fue ahorita el nombre. A ver, díganme de unos hombres de las cavernas, de las razas, de las especies. Cromañón, Neandertal. Al Neandertal, ¿no? Neandertal, sí, porque no, o sea, creo que tenemos más de Neandertal que de otra cosa, ¿no? Entonces decían, bueno, los humanos que están teniendo más problemas con la COVID son los que tienen una genética más neandertal que otros, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones. Actualmente sabemos, por ejemplo, que de acuerdo a la situación, la introducción, ¿no? Decían, por ejemplo, el pelo lacio, pues es un gen neandertal. Es lo que estaban diciendo en estos artículos, ¿no? El pelo lacio es neandertal y el pelo chino, aunque seas rubio, etcétera, pues es un gen afro, ¿sí? Cuando pues ya todos sabemos que venimos de África, pero se supone que los primeros que salieron de África, pues serían los cromañones, los neandertales, etcétera. Y eso se adaptaron más hacia las condiciones climáticas, hacia el norte principalmente, ¿no? Y ahí aclararon la piel para esta cosa de la vitamina D. Sí, por la necesidad se fue seleccionando esa situación de ser más eficientes en obtener la condición necesaria para activar la vitamina D, y esto es que tengas la piel más clara. O sea, un individuo de piel oscura en la zona norte o en la zona sur, con una menor radiación, le cuesta trabajo, tiene problemas para convertir la vitamina D en una situación de tipo activo, ¿verdad? Este, pero pues, en esas oleadas subsecuentes que hubo, ya
sabemos que los neandertales pues, supuestamente desaparecieron, muchos dicen que desaparecieron, otros dicen que no, que se integraron, que está en nuestra genética. Entonces, pues es muy importante saber cuál es la condición a la que estamos enfrentando. Ya mencioné que la explicación de que la COVID-19 era más grave en sujetos que tenían una genética más neandertal que otros, ¿no? Pues, hasta ese tipo de situaciones. Entonces, aquí es muy importante, pues no solamente poner, tengo un perro, bueno, pues, sí, dime la reseña de tu paciente. Y aquí pues es un error, nada más que nos hayan puesto Solín mestizo. Pues sí, mestizo ¿de qué? No tenemos un parámetro para establecer el tórax, ¿no? Pues parece un tórax intermedio. Nos hubiera ido bien, muy bien establecer, pues mestizo, podemos poner mestizo, eso ya nos indica que no es una raza bien definida, pero si nos ponen un guioncito, ¿sí? Un paréntesis, si nos ponen aquí Doberman, pues ya sabemos que tiene medio cara de Doberman, ¿verdad? Y ya estaríamos viendo pues que es un tórax pues, más o menos amplio, profundo, el que tiene, pero no viene, ¿ok? Pero bueno, vámonos a lo que nos interesa. Vemos que deberíamos de tener unos 3, 4 espacios. Entonces vamos a medir aquí 1, 2, 3, 4 y llega a tocar el quinto espacio. Pero vean otras señales, vean la tráquea. La tráquea debe ser divergente siempre a la columna vertebral. Entonces aquí viene como que se va separando y de pronto vemos que ya no se sigue separando, mantiene una posición más o menos paralela. Entonces eso nos está indicando que el corazón está agrandado. Actualmente hay técnicas para medir puntualmente con centímetros, milímetros, el corazón, que no vamos a abundar en esa situación para no aumentar la profundidad o no aumentar la dificultad en esta situación, ¿no? Pero si vemos un corazón, pues bastante redondo, sobre todo de su lado derecho. No alcanzamos a ver la aorta, está tan redondo que no alcanzamos a ver la aorta, no vemos la aurícula derecha, pero el contacto cardioesternal está bastante evidente, ¿no? Esto sin saber qué tipo de tórax es. Si es un perro de tórax de barril, pues entonces esto caería más o menos dentro de una normalidad. ¿Ok? Pero vean, aquí, esta tiene calidad diagnóstica, sí. Esta es más de corazón, esta es más entre corazón y pulmón, pero los pulmones no se alcanzan a ver muy bien. Vean aquí, esto es más de corazón, en la BD, en la ventrodorsal. La marca está del lado derecho del paciente, entonces que esta es una ventrodorsal. Sé que este es el lado izquierdo, este es el ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho, vean cómo se ve chipotudo, es una D invertida. Entonces, aquí estoy viendo que el corazón tiene cardiomegalia hacia el lado derecho, y aquí lo estoy corroborando hacia el lado derecho. Esto de la cardiomegalia hacia el lado derecho al lado izquierdo lo puedo ver en el electrocardiograma. Cuando nos dicen el eje isoeléctrico del corazón está desviado, en este caso debería de estar desviado a la derecha. Y el trazo electrocardiográfico me indica que hay cardiomegalia. Entonces, electrocardiográficamente el corazón está agrandado hacia la derecha. La placa radiográfica me confirma que el corazón está agrandado hacia la derecha. ¿Sí? Vemos que el levantamiento de la tráquea pues es antes de llegar a la base del corazón. Entonces eso me confirma que el lado derecho es el que está agrandado. ¿Sí? No alcanzo a ver la aorta, no alcanzo a ver la pulmonar, está bastante redondo ese corazón. Vean, este es otro, este ya nos dicen que es una cocker, hembra de 4 años, es un tórax intermedio, ¿sí? No es ni profundo, ni tampoco es un tórax de barril, y vemos aquí, por ejemplo, vean los pulmones, se alcanzan a ver bastante bien. El corazón, pues ya perdimos una nitidez del corazón. Repito, la técnica tiene que ser técnica para pulmones o técnica para ver cardiovascular.
y vemos un corazón con un contacto cardioesternal muy amplio. O sea, el corazón está muy, muy acostado. Vean aquí cómo se ve y vean este contacto cardioesternal. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué lado es el que se ve más grande? El lado derecho del corazón. ¿Sí? Hasta aquí está aurículo ventrículo. Aquí se empieza a despegar, se empieza a ver lo que es la aorta. Pero vean, nuevamente llega la tráquea, pum, se dispara. Vean, incluso aquí no es paralela, sino es convergente a las vértebras. ¿Sí? Es ideal, esta es una muy buena posición de nuestro paciente. Incluso las costillas están sobrepuestas una sobre otra. En la parte, ya dijimos que la parte central es la más fidedigna, porque las otras ya vemos como que las costillas están una atrás de otra, pero eso es porque la sombra en este lugar ya es más deforme. ¿Ok? Vean aquí, por ejemplo, si quisiéramos ver los espacios intervertebrales, esto sería el espacio que tiene validez. Lo que tenga por acá ya no funciona, ¿no? Entonces, aquí nuevamente estaríamos corroborando lo que el electrocardiograma nos está indicando. Probablemente nos diga eje isoeléctrico desviado a la derecha. Esto quiere decir cardiomegalia del lado derecho. Probablemente los trazados, el milivoltaje sea también muy importante. ¿Por qué? Porque el corazón está agrandado. ¿Sí? Pero, no alcanzamos a visualizar otra cosa más que corazón agrandado. Veamos, lado izquierdo se ve bastante normal. La posición es adecuada. Vemos que las vértebras están sobrepuestas sobre las esternebras. Tenemos un espacio equidistante tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Sí? Y vemos que el corazón es más evidente hacia el lado derecho. Tiene esa imagen de D invertida que me hace pensar en cardiomegalia del lado derecho. No estoy viendo aquí, no puedo ver ni válvulas, no puedo ver tabique interventricular, no puedo ver las válvulas semilunares, no puedo ver la tricúspide, simple y sencillamente estoy viendo la silueta cardíaca. Aquí no nos están diciendo ni raza ni edad de nuestro paciente. Simple y sencillamente vemos una cardiomegalia marca patito. Vean, esta es una placa radiográfica que desde un momento digo, esto es más para corazón que para pulmones. Los pulmones ni siquiera se alcanzan a ver. Y no quiere decir que esté mal tomada. Simple y sencillamente se le dio prioridad a visualizar la imagen del corazón. ¿Sí? Entonces, es lo que les digo. ¿Para qué quieres la placa radiográfica? O para corazón o para pulmones. No, pues ahí, para no que el propietario no gaste, sácame una, así como un campechano, ¿no? Como los tacos campechanos de chicharrón con chorizo. No, no es eso. O sea, ¿qué quiero ver? Quiero ver corazón, entonces voy a perder pulmón. Quiero ver pulmón, entonces ya no voy a ver tan fácilmente corazón. ¿Ok? Vean aquí nuevamente, o sea, aquí estamos viendo pulmón, pero no vemos tan nítidamente. Si hubiera estado más para corazón, podríamos probablemente ver aquí cómo está la aurícula, pero como la dejaron así como campechanito, ¿no? Una técnica entre corazón y pulmón, pues no estamos viendo lo tan nítido el corazón. Aquí sí es más de corazón, vean, se pierden los pulmones porque tiene una técnica mayor, o sea, tiene más potencia de rayos X en esta ventrodorsal y menos potencia de rayos X en esta. Vean incluso cómo se ven los huesos. No se alcanzan a ver muy bien en algunos lugares, ¿no? Ahora vean aquí. Aquí los huesos se alcanzan a ver perfecto. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho más, es más potente en cantidad, 100 milivoltaje, este estudio, ¿no? Eh, la escala de grises de negro a blanco es más cortita. Entonces pasas rápidamente de una escala de blanco a negro en una escala mucho menor. Pero vean aquí nuevamente cuántos espacios. Esta no es muy buena en cuanto a posición, ¿sí? No está mal, pero vemos que en algunos lugares no coinciden. ¿Ok? Pero pues es aceptable. No alcanzamos a ver, bueno, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vean aquí, al ser una técnica de corazón,
podemos ver el corazón perfectamente hasta dónde llega, ¿no? Vemos su contacto con el diafragma, con un pilar y con el otro pilar del diafragma. Pero nunca perdemos imagen del corazón como la estamos perdiendo acá, ¿sí? Vean aquí, no se alcanza a ver bien. Esta es una técnica también campechanita. Vean aquí que es una técnica más para corazón. Perdemos el pulmón, pero ganamos el corazón. Nuevamente, quiero que les quede muy claro, porque las técnicas no es para ver qué te encuentras. ¿Sí? Pues es que no sé si es un problema entre pulmonar y cardio. Tómale un campechanito ahí, baja la técnica para ver pulmones. Si quieres ver pulmones, vas a perder detalle del corazón, ¿no? Entonces vean aquí, por ejemplo, la cardiomegalia es bastante grande, pero quien está sufriendo más es el lado izquierdo. Esta es la aurícula izquierda, ¿no? El contacto cardioesternal es gigante, o sea, tenemos una cardiomegalia generalizada. Incluso aquí el electrocardiograma puede decirnos que no hay desviación, está tan grande del lado derecho como del lado izquierdo. No hay desviación en el eje isoeléctrico. ¿Qué quiere decir? Pues o está normal o no está grande. Sin embargo, el milivoltaje se tuvo que bajar porque el trazo era gigantesco, se salía del papel, del diagramita que tenemos ahí. Vean nuevamente la tráquea, cómo es convergente y se ve sumamente desplazada dorsalmente a la altura de la aurícula izquierda. Recuerdan que a los imaginólogos les gusta muchísimo recordar, ¿no?, las imágenes, ¿no? Esta es una imagen de asa de té, de taza de té. Esta es la taza y este es el asa, imaginariamente. ¿Ok? Bueno, este paciente tiene persistencia del conducto arterioso. No podemos ver el conducto arterioso, ¿sí? Por otros estudios sacaremos que el ducto arterioso está agrandado, pero este paciente no sabemos raza, ni edad, ni peso, ni cuándo fue tomada la placa radiográfica. Son datos que siempre deben ir, pero sí vemos los cambios en el corazón, un acercamiento, ¿sí?, de esta imagen. Entonces vean, esta es la aurícula izquierda, en cardiomegalia gigante de la aurícula izquierda, pero vean, el lado izquierdo está grande, el lado derecho está grandísimo. Este paciente tiene cardiomegalia generalizada, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Vean aquí, se puede ver mejor nuevamente. Tenemos que juzgar la posición de nuestro paciente. Esta es una dorso ventral, donde la imagen del lado derecho de nuestro paciente quedó de nuestro lado derecho, pero esto nos está indicando que es una dorso ventral, o sea, la marca anexa. Esto no lo toman en cuenta porque esto muchas veces viene en los chasis, siempre y cuando esto sea un acetato o una placa radiográfica donde se toma todavía con chasis y esto se lleva a una imagen digital. Actualmente con lo digital todo esto, los datos que vienen aquí ya se establecen como si fuera una computadora y también una marca que indique que es una dorso ventral. ¿Ok? Entonces, este es el lado derecho de nuestro paciente, a pesar de que la marca esté de este lado, ¿sí? Y vemos lado derecho, vemos, este es el ventrículo derecho. Vean aquí cómo se ve, al no ver los pulmones, se le dio prioridad a la silueta cardíaca. Entonces vemos ventrículo, vean cómo se ve la aurícula derecha, aquí se ve padrísima la aurícula derecha. Pero esto es por la técnica, ¿ok? Vean, aquí no se alcanza a ver muy bien la aorta, pero se ve chipotuda. Vean la arteria pulmonar, el botón de la pulmonar. Vean la aurícula izquierda. Vean el ventrículo izquierdo. Entonces, la cardiomegalia que vemos acá es más evidente en esta dorso ventral, en esta proyección dorso ventral hacia el lado izquierdo. Pues aquí estaríamos corroborando los hallazgos del electrocardiograma.
No es adecuado decir, bueno, ¿qué le tomo? O rayos X o ecocardiografía. No. En imagen, en este caso de corazón, se tiene que hacer electrocardiografía, se tienen que tomar rayos X y después viene la ecocardiografía o ultrasonido del corazón. Aquí estamos haciendo un acercamiento nuevamente. Vean qué bonita se ve la aurícula derecha. Vemos aquí la aorta. Vemos la pulmonar. O sea, esto quiere decir que hay dilatación tanto de la pulmonar como de la aorta. Están agrandadas. Eso quiere decir, si las podemos ver, quiere decir que están chonchas. Vean la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Ajá. Vean, la pulmonar se ve perfectamente dilatada. O sea, que sea tan evidente quiere decir que está agrandada de tamaño, ¿no? Más que la aurícula. Vean, por ejemplo, este es otro, nos están diciendo que es un mal test, esto es bueno. Deberían de decirnos los kilogramos. Vemos la calidad de la placa radiográfica, ¿sí? Es adecuada. Vemos la técnica, no vemos pulmones, lo cual es perfectamente normal, ¿sí? Y tiene derrame pleural. Esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Son los glóbulos y esto que vemos aquí es líquido. Ajá. Es muy probable, no nos indican, pero por la imagen, aquí vean cómo se ve, cómo viene esta situación. Parece que el perro estuviese en cuadripedestación. Los aparatos de rayos X, los más adecuados son los que nosotros podemos poner el rayo como nos dé la gana y hacer estudios como nos dé la gana. En los rayos X, los aparatos de rayos X de humanos, tienen la posibilidad de que tú coloques, ¿sí? La fuente de rayos X como te dé la gana. Desgraciadamente, pues el asesor de los constructores de rayos X para veterinario, pues se ve que era una persona que no tiene la menor idea, piensa que los veterinarios no hacemos estudios con diferentes ángulos, hacemos muchos estudios con diferentes ángulos, siempre y cuando tengamos un aparato que podamos nosotros bascular. No se trata de ponerlo como lo hacen los compañeros de Quinos, ellos lo hacen pues, por necesidad. Pero en humanos, estos aparatos nosotros lo podemos poner a 30 grados, a 20 grados, en rayo horizontal, en rayo oblicuo, en rayo vertical, ¿sí? Sin tener que estar deteniendo el aparato. Esa es una tarugada. Pero desgraciadamente, pues no sé qué asesor, no sé, en Estados Unidos, yo supongo que deben haber aparatos con las características que estoy mencionando, pero desgraciadamente en México quien asesora a los constructores de rayos X, aunque vengan de otros países, los constructores de rayos X pues tienen la mayor parte aparatos con rayo fijo, ¿sí? Eso que veamos así, por ejemplo, una clínica que trabajemos donde la fuente de rayos X es fija arriba, pues está muy limitada. Hay muchos estudios tanto de ortopedia como de tórax, como de diferentes situaciones donde tenemos que bascular, tenemos que angular los rayos X para que incidan en el paciente y sean captados en la fuente receptora. Entonces, aquí me da la impresión, no tenemos ninguna marca accesoria, no hay nada que me indique que el perro está en cuadripedestación, o por lo menos en posición de cuadripedestación, y me parece porque los líquidos por gravedad están en la parte ventral. Si el perro estuviera en una posición lateral, los líquidos estarían en todo lo largo del tórax. Vean, por ejemplo, aquí ni siquiera se ve el corazón. Le dieron prioridad a los pulmones, ¿sí? Entonces sí se ve pues, que el individuo tiene un patrón alveolar bien marcado. Ven incluso cómo se ven los bronquios. ¿Sí? Esto que ven aquí son los bronquios. ¿Qué quiere decir? Que los alveolos están inflamados o llenos de líquido, ¿sí? Y vemos también que tiene derrame pleural. Es el mismo paciente. Aquí obviamente no podemos emitir cómo está el corazón, pues no veo el corazón. Tengo que recurrir a otros estudios, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí este corazón, cómo se ve, es muy redondo,
¿sí? Es un Doberman, tiene mucha distancia, no la podemos evaluar cuando eh, cuando no tenemos posibilidad de medir, pues obviamente nos podemos dar una idea, pero no sabemos exactamente qué distancia hay de aquí a acá. Pero vean, este corazón se ve muy redondo, excesivamente redondo, acá también. Y cuando tenemos un corazón tan redondo, es probable que estemos enfrentando a un paciente con derrame en el pericardio, o sea, en la bolsa pericárdica. Este es el caso de este paciente. Nuevamente, vean cómo se da prioridad al corazón y los pulmones se van. Esto es normal, ¿eh? O sea, no tiene posibilidad de hacer una buena técnica porque no se ven los pulmones. No, al contrario, aquí se decidió, ¿qué quieres ver? Pues quiero ver el corazón. Ok, ves corazón. Ajá. Y vemos aquí el derrame pericárdico. Este es en la proyección lateral. Esta es en la ventrodorsal. No sabemos si es dorso ventral o ventrodorsal porque no hay ninguna marca. Entonces, es muy importante siempre marcar a nuestros pacientes, ¿no? Bien, si nuestro estudio radiográfico simple se requiere de un estudio diferente, vamos a suponer que tenemos cardiomegalia, y quisiera yo diferenciar ese agrandamiento del corazón entre dilatación cardíaca e hipertrofia cardíaca, tendría que hacer una angiocardiografía selectiva, ¿sí? Repito, actualmente esto pues, está siendo superado. ¿Por qué? Porque el aparato de ultrasonido, donde podemos hacer ecocardiografía, pues ya no tengo que aplicar un catéter. En este caso, por ejemplo, para el ventrículo izquierdo, tendría que aplicar un catéter por la arteria femoral, avanzar ese catéter hasta la aorta posterior, luego de la aorta posterior a la anterior, a través del callado aórtico hasta llegar hasta el ventrículo. Todo esto lo tengo que hacer con el perro bajo anestesia, preparado como si fuera para cirugía, bajo un fluoroscopio para ir avanzando el catéter hasta llegar hasta el ventrículo, ¿no? Al que se requiera. Si quiero llegar al lado derecho, tendré que llegar primero a la aurícula, porque mi avance sería a través de la yugular. Entonces, una vez que estoy en el lugar seleccionado, aplico medio de contraste, que generalmente es un yodado iónico, ¿sí? La que nos va a dar más información es la angiocardiografía directa, o sea, selectiva. Porque si yo administro un medio de contraste en un vaso X, vamos a suponer la arteria cefálica, o la vena cefálica, perdón, pues ese medio de contraste va a llegar por todos lados al corazón o a los pulmones y me va a pintar todo y va a ser difícil que yo pueda interpretar qué es lo que está sucediendo. Entonces, esta es una angiocardiografía que se hizo no en el hospital, o sea, cuando hacíamos angiocardiografías, hacíamos una cita, concertábamos una cita en la Facultad de Medicina, en el área de imagen, y llevábamos al paciente listo para el procedimiento, ¿no? Entonces, este es el catéter que se aplica, por acá está la arteria femoral, el paciente debe estar anestesiado, preparado para cirugía, rasurado, lavado y embrocado, con campos, el que está aplicando esto tiene que estar vestido de cirujano, con guantes estériles, todo. Se aplica el catéter a través de la arteria femoral, se llega a la aorta posterior, bueno, las ilíacas, avanzamos a la aorta posterior, aorta anterior, ¿sí? El callado aórtico y llegamos al ventrículo izquierdo. Una vez que estamos en el ventrículo izquierdo, aplicamos el medio de contraste positivo. Positivo, ¿por qué? Porque se va a ver blanco. Entonces, aquí estamos viendo, esto es el ventrículo izquierdo. Y podemos ver, ¿sí?, que la cardiomegalia, o mejor dicho, el ventrículo, pues no tiene una gran pared, o sea, la pared ventricular no es gigante, entonces la cardiomegalia es por dilatación, no por hipertrofia. Aquí estamos viendo la arteria braquial, ¿sí? Básicamente, tanto la braquial, se me fue el nombre de esta otra. Entonces, si me acuerdo, se los digo, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero ahorita se me fue. Entonces, aquí está la explicación de por qué, por ejemplo, tenemos una cianosis diferencial en conducto arterioso persistente.
El conducto arterioso persistente es entre la arteria pulmonar y la arteria aorta y desemboca en esta zona. O sea, la sangre va de aquí para acá. Entonces, la arteria pulmonar lleva sangre venosa, ¿sí? Y cuando se conecta, cuando desagua en la aorta, pues la sangre sin oxigenar venosa va hacia la parte posterior. Entonces, las mucosas posteriores están cianóticas, mientras que la sangre bien oxigenada, pues se van hacia la parte anterior a través de las braquiales. ¿Ok? Pero esto ya ha sido superado por la ecocardiografía. O sea, hay que tener un aparato de ultrasonido, hay que prepararse muy bien. Insisten mucho en que los resultados que se obtengan de esta situación depende, es operador dependiente. ¿Qué quiere decir? Si el sujeto que está haciendo el ultrasonido no es bueno, no nació para ser ultrasonidista, a lo mejor es muy buen cirujano y está de necio en hacer ultrasonidos, se le van a pasar muchos diagnósticos. Entonces, los textos, los que hablan de ultrasonido, hablan mucho de que esto es operador dependiente, no es como una placa radiográfica. Una placa radiográfica, pues, una vez que aprendiste a leer placas radiográficas, pues no importa si eres dermatólogo, vas a poder interpretar una placa radiográfica siempre y cuando estés preparado. Pero en este caso del ultrasonido, insisten mucho, esta es una situación que ellos lo hacen, decir, es que para que seas ultrasonidista tienes que tener pues, esa sensibilidad para que puedas interpretar lo que se está viendo en esta situación, ¿no? Obviamente te tienes que preparar, pero bueno. Entonces, ¿qué es la ecocardiografía? Pues vamos a aplicar el ultrasonido en el corazón y los grandes vasos. No es invasivo, a diferencia de la angiocardiografía. Ahí sí vamos a poder evaluar tanto el movimiento y forma de las válvulas cardíacas. Vamos a poder evaluar cómo se está llevando a cabo la contracción del miocardio. Podemos diferenciar si el derrame es pericárdico o no. Podemos hacer mediciones con mucha precisión. Entonces, obviamente la obtención de imagen a partir de ecocardiografía pues es mucho mejor, pero esto no sustituye, no elimina la necesidad de tener placas radiográficas, ¿sí? O sea, tenemos que hacer el análisis de historia clínica anamnesis, tenemos que hacer forzos, estos puntos en cardio se mencionan constantemente. Interpretar historia clínica anamnesis. Hacer un examen diagnóstico de especialidad, no hay manera de sustituirlo. Tomar placas radiográficas de la silueta cardíaca. Hacer ecocardiografía y tomar electrocardiografía. Si no se tienen todas estas armas, es muy probable que tu diagnóstico de enfermedad cardíaca esté erróneo. ¿Sí? Entonces, no es aquí de que no, para que el propietario no gaste, no, vamos directo al eco, no tomamos ni electro, no vamos directo al eco. Eso no es correcto. Eso sería una mala praxis. Ajá. Aquí estamos viendo, por ejemplo, estos son compañeros de hace ya algunos ayeres. Estos dos eran residentes, este era interno, esta es la doctora Galia Sheinberg, que actualmente se dedica a dermatología, importa su línea de dermatología, por ejemplo. Este es el doctor Daniel Rodríguez, que pues, es uno de los piochas, o el más piocha en imagenología. Fue a Estados Unidos a hacer su residencia. Se me fue ahorita el nombre, pero esta doctora tiene uno en el hospital más reconocido en la ciudad de Jalapa, ¿sí? Entonces, pues aquí está la doctora Rosalena Méndez, que probablemente les dio clase de imagen a algunos de ustedes. Y este es el doctor Claire Atkins, uno de los más reconocidos imagenólogos, tanto de rayos X como de ultrasonido, cuando estaba haciendo
el entrenamiento de los residentes de esa época, ya son algunos ayeres, ¿no? Hay que rasurar el área que se va a evaluar. Hay pacientes que no requieren ninguna restricción. Se requiere una mesa donde se pueda apoyar a nuestro paciente, este es el propietario del perro, ¿sí? Donde se pueda apoyar a nuestro paciente. La mesita debe tener un orificio para poder aplicar se me fue ahorita el nombre, el transductor a través del orificio e incidir en el área. ¿Ok? Las posiciones pues, obviamente serán diversas y diferentes. Nada más para que lo tengan como información, podemos tener bidimensionales, modo B, modo M, unidimensional. Podemos ver cómo está la irrigación, ¿sí? A través del sistema Doppler. ¿Sí? Entonces, el modo B o bidimensional es el que nos da, este es un videito que desgraciadamente no está jalando, ¿sí? Que podemos ver el movimiento, en el modo bidimensional podemos ver el movimiento. Entonces aquí estamos viendo, este es un corazón enfermo, ¿sí? Este es el ventrículo derecho, esta sería la tricúspide, y aquí cuando se veía el video, se puede ver a la válvula tricúspide, pues que está como flotando, ¿no? Entonces eso nos está indicando que tenemos una regurgitación de sangre hacia la aurícula. Esta es la aurícula, este es el ventrículo, este es el tabique interventricular, este es el ventrículo izquierdo, y aquí pues ya no alcanzamos a ver, aquí ya no es muy adecuado. Aquí estaría el transductor, y aquí estamos viendo el abanico que nos está dando esa transducción, ¿no? Se dice en forma de abanico. O sea, nosotros vamos a mover y vamos a evaluar diferentes sitios. Cuando tienes un sitio de interés, congelas la imagen y haces las mediciones que tú consideres adecuadas. Entonces, al momento en que se congela la imagen, aquí estamos viendo el transductor. Nada más imagínenselo acá, al revés. ¿Sí? Aplicado en este lado, ¿no? Estaríamos viendo, por ejemplo, el lado derecho de nuestro paciente. No importa porque nosotros podemos seleccionar, ¿no? Entonces, en este caso es para hacer mediciones, se congela la imagen y nosotros podemos ver y medir qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Este es lo que es la ecocardiografía. Nuevamente, aquí se tiene que poner los datos de nuestro paciente. Y la ecocardiografía, aquí estamos viendo, por ejemplo, estamos viendo en el ultrasonido, estamos viendo la válvula. Y en la ecocardiografía estamos viendo las características de esta válvula y aquí estamos viendo cómo se hacen las mediciones. Se hace la medición del espacio entre las valvas. Este es el tabique interventricular. Este es el espacio, esta es la pared libre del corazón y estamos viendo el espacio que hay, ¿no? Este es ecocardiografía, esto es ultrasonido. Entonces podemos hacer ultrasonido o ecocardiografía en modo B, en modo M, ecocardiografía puntual. Aquí estamos viendo en este corazón, por ejemplo, el espacio que queda defectuoso entre las válvulas. Aquí está más cerrado, pero esto debería de contactarse para evitar que la sangre regrese hacia la aurícula. Aquí, por ejemplo, vean este es un corte transverso. Este es el espacio ventricular. Esta es la pared libre del ventrículo. Entonces, estamos viendo a un corazón cortado transversalmente y vemos que la cardiomegalia, ¿sí?, es por hipertrofia. Vemos el tamaño, el grosor de las paredes cardíacas. Entonces, lo que no podemos ver en electrocardiografía, o sea, no podemos diferenciar
el agrandamiento, ¿qué es? ¿Dilatación o hipertrofia? No, no puedo saberlo. Lo único que sé es que el corazón está grande. Entonces le tomo rayos X. El corazón está grande. No puedo ver por radiografía simple, no puedo diferenciar hipertrofia de dilatación. Tendría que hacer una, eh, eh, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se llama? Cuando quiero hacer en una placa, ya me acordé, pero le estoy preguntando. ¿Cómo se llama el estudio para poder diferenciar por medio de estudio radiográfico entre dilatación e hipertrofia? ¿Cómo se llama el estudio? Angiocardiografía. Angiocardiografía. ¿Ok? Y ya vimos que eso es invasivo. Aquí estoy haciendo esto. Mi perro está tranquilo, lo estoy apapachando, nada más rasuro la zona, no tengo que lavar en brocar, no tengo que estar en un quirófano, ¿sí? Y entonces, pues voy manipulando mi transductor para hacer los cortes. Y aquí automáticamente, pues ya sé, pues mira, ¿qué tiene? Pues mira, la cardiomegalia se debe a hipertrofia. Esto no es, obviamente, en este caso no tengo yo imágenes de aquí del hospital, seguramente debe haber. Es una imagen que encontré ahí de en la Universidad de California en Davis, ¿no? Aquí estamos viendo otra situación. Sí es del hospital, este es de nosotros. Y nuevamente vean el tamaño, el grosor de las paredes cardíacas, ¿no? Recuerden que a los gatos, ¿qué es más frecuente en gatos? ¿Dilatación o hipertrofia? Ya lo dijimos. ¿Qué opinan? ¿Qué es más frecuente, dilatación o hipertrofia? ¿Ya se les olvidó? ¿Dilatación? ¿No? Hipertrofia es más frecuente Hipertrofia. en gatos. Ya dijimos que el saber la especie y saber las enfermedades son básicas para tener un punto de partida. Si me traen un perro de talla grande y es cardiópata, lo más probable es que sea dilatación cardíaca. Si me traen un gato, lo más seguro es que la dilatación sea por hipertrofia. Incluso aquí dice pues, que estamos viendo un gato, hipertrofia. ¿Ok? Aquí estamos viendo, por ejemplo, este sujeto que tiene dilatación. Este paciente. Se llama Daisy. Se llama Daisy este perro. Y vemos aquí, incluso podemos marcar ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, este es el tabique interventricular, aurícula derecha, aurícula izquierda, y el corazón está grande. Pero vean aquí, en este gato, bueno, en este que es el equivalente, la pared libre del ventrículo, vean este grosor, esto quiere decir que es hipertrofia. Y vean aquí, pues el grosor es menor. Entonces quiere decir que esto es dilatación cardíaca. Entonces podemos diferenciar por medio de ultrasonido, de ecocardiografía, si estamos enfrentando una cardiomegalia por dilatación o por hipertrofia. Aquí estamos viendo nuevamente el modo de ecocardiografía y vemos que pues, las válvulas ni siquiera se tocan. ¿Sí? Vean aquí, en este caso, lo que tenemos en una regurgitación, esta reverberancia que se tiene aquí. Esto quiere decir que hay una regurgitación de sangre del ventrículo a la aurícula. Nuevamente, vean, por ejemplo, este es un paciente, este es el tabique interventricular. Vean qué gordo se ve este tabique interventricular. El septo interventricular. Está chonchísimo, ¿no? Pero vean también la pared del ventrículo izquierdo. Está muy grande, lo cual disminuye el tamaño de la cámara. Vean acá. Este es otro, este se llama Tuffy. Este se llama Chester. Este es un Bassett. Este es un mestizo. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Vean nuevamente el tamaño del tabique interventricular. Vean el tamaño, aquí no se alcanza a ver ya muy bien, porque obviamente está centrado en este momento. Alcanzamos muy bien a ver el ventrículo derecho. Vean, aquí no se ve tanto el derecho, se ve más el izquierdo. Entonces está más dirigido hacia la zona. Podemos ver más del lado izquierdo. Y aquí está centrado. Ya perdemos el ventrículo izquierdo, pero ganamos el ventrículo derecho. Entonces hay hipertrofia.
Vean aquí esta válvula, por ejemplo, vean la aurícula izquierda. Vean, aquí nos están diciendo, ¿no? Esta es la mitral. Entonces, ¿qué quiere decir? Vean la hipertrofia de la pared libre del ventrículo. Entonces, quiere decir que la sangre se regresa y esto está haciendo una dilatación de la aurícula izquierda. Y estamos viendo que la valva está engrosada. Aquí lo estamos viendo desde otro punto de vista, ¿sí? Aquí ya el ventrículo izquierdo no está por abajo, está por encima. Pero vean, aquí tenemos las válvulas, están totalmente deformes la válvula. La aurícula está grande, la aurícula izquierda. No alcanzamos a ver la pared libre del ventrículo. Parece que está agrandado, pero no tanto como en este lado, este septo interventricular. Parece también que la tricúspide está medio rara, pero probablemente no, porque la aurícula derecha tiene un tamaño más o menos adecuado y el ventrículo, pues aunque lo alcanzo a ver, no alcanzo a verificar cómo están las paredes ventriculares. Nuevamente, aquí estamos viendo ventrículo derecho, el septo, ventrículo izquierdo, la mitral, vean cómo se ve aquí totalmente deforme la mitral. Aquí no alcanzo a ver la aurícula, pero le hago ecocardiografía, no es el mismo paciente, pero aquí lo que estoy viendo, estoy corroborando esta condición anómala de la mitral. Esto que estamos viendo aquí es el eco de la mitral, vean la deformidad que tiene esta válvula mitral. ¿Sí? Entonces, vean aquí, pues no alcanzo a ver, se tapa, no alcanzo a ver si bueno, esta es la mitral, vean cómo se ve deforme, aquí también, no sé si es el mismo paciente, pero es probable, en la ecocardiografía estoy viendo cómo se ve totalmente deforme, y aquí en esta imagen, pues veo bien deforme esta situación, ¿ok? ¿Hay un promedio para saber las válvulas? Sí, ¿no? O sea, sí se miden, todo esto se mide. Ya las personas que se dedican a esto tienen mediciones, hay mediciones para perros de talla pequeña, mediciones para perros de talla grande, mediciones para gatos, mediciones para gatos grandes, mediciones para gatos pequeños, en fin. Y pues ya los que están muy metidos en esto de cardio, pues ya incluso tienen parámetros para establecer las mediciones dependiendo del grupo racial del paciente al que están refiriéndose, desde el punto de vista mediciones. Entonces aquí estamos viendo las mediciones que se hacen. Aquí este es un corte transverso y estamos viendo la cámara ventricular. Entonces, y vean, aquí están midiendo el septo, ¿sí? Aquí están midiendo la parte libre de la pared ventricular. ¿Ok? Aquí estamos viendo, por ejemplo, este es un corte sagital del corazón, ventrículo derecho, nos lo están marcando, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, pero vean, por ejemplo, aquí tenemos un rebote y eso nos está indicando que hay derrame pericárdico. Aquí estamos viendo un corte transverso del corazón y a la altura de la base del corazón, o sea, en la parte más dorsal del corazón, y están encontrando esta zona hiperacústica. Entonces, en este caso dice, pues, ¿qué será? ¿Es una masa? Es probable neoplasia. Entonces, el resultado de este ultrasonido, de esta ecocardiografía, pues tendríamos que decirle al propietario que necesitamos o una resonancia magnética o necesitamos una tomografía. Entonces, como podemos ver, no quiere decir, no, ya tomaste placas radiográficas y ahí tienes que saber el diagnóstico, ¿no? O sea, la placa radiográfica nos dice, mira, hay algo raro, aquí sería muy bueno, por ejemplo, en esta imagen, tener cómo se veía en los rayos X. Es consistente con esta probable masa, nos daría información. Pero aquí por lo pronto, en este sujeto,
necesitamos un estudio de imagen todavía de mayor adquisición, como puede ser la tomografía o puede ser la resonancia magnética. Siempre que se cheque el corazón, sobre todo si tenemos alteraciones del lado derecho del corazón, se tiene que recorrer hacia el hígado. ¿Para qué? Pues para verificar, para establecer si tenemos una congestión venosa. La congestión venosa es compatible con insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces aquí estamos viendo esta dilatación de la vena hepática, la cual es consistente con congestión, aunque no tengamos todavía derrame peritoneal a consecuencia de esta congestión. Puede ser, esto es para tratar de diagnosticarlo sobre todo en pacientes que todavía no tienen signos clínicos de congestión venosa, o sea, insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces, aunque el perro no tenga signos clínicos, ya vemos que la vena hepática está dilatada. Entonces, quiere decir que el corazón del lado derecho está sufriendo para poder movilizar la sangre y evitar la congestión. Bien, el sistema Doppler es para verificar si hay regurgitación de sangre. Entonces, aquí estamos viendo, es lo mismo que estamos viendo en estas imágenes, aquí, pero lo vamos a ver todavía más nítido y podemos diferenciar cuánta es la cantidad de sangre que se regresa. Entonces, esto es la zona auricular, esta es la zona ventricular, este es el volumen que está siendo expulsado del ventrículo, pero vemos que en el momento que viene la contracción ventricular, hay un regreso de sangre hacia la aurícula derecha. Contrae, regresa sangre. Se contrae, regresa sangre. ¿Sí? Entonces, esto nos está indicando insuficiencia tricuspidia. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, aquí, pues hay, es una cantidad tan constante de regurgitación que realmente no se alcanzan a pintar, ¿no? Aquí estamos viendo nuevamente un reflujo mitral, ¿sí? Y vemos que el volumen que queda a nivel de la aurícula es importante, ¿no? Después de la contracción viene un reflujo hacia la mitral. Entonces el sistema Doppler pues nos sirve básicamente para verificar, una vez que establecemos, bueno, pues si tenemos cardiomegalia del ventrículo izquierdo, la aurícula, vamos a ver qué tanta sangre se está regresando del ventrículo a la aurícula. El sistema Doppler es el que nos permite establecer pues esa sospecha y establecer, no, pues si tenemos una regurgitación importante. Entonces, pues actualmente es muy factible, obviamente, pues cuesta, ¿sí? No vamos a llamar a un compañero y decir, oye, necesitamos que vengas a hacer un ultrasonido y que sea por vocación, ¿eh? O sea, ya sabes que nosotros trabajamos por vocación. Ok, sí, pues voy ahí a las 3 de la mañana a hacer el ultrasonido. Están tan llenos de trabajo los compañeros de ultrasonido que yo me los he encontrado, no sé, cuando he terminado una cirugía a las 11, a las 12 de la noche en una clínica, de pronto va llegando el ultrasonidista porque va a hacer un ultrasonido de abdomen, de corazón, de tórax, en fin, cosas así. Y pues sí, de pronto me los encuentro en Chimalistac, como me los puedo encontrar en Tecamachalco, en fin, y a altas horas de la noche. Más o menos no están tan costosos los ultrasonidos, más o menos 2.500, 3.500. Yo creo que depende de qué es lo que vayan a hacer, qué modalidad. ¿Dudas o comentarios que tengan? No, doctor. ¿No? Bueno, ya actualmente hay muchas maneras de adquirir un ultrasonido. Repito, no es, o sea, es más fácil que compres unos rayos X y si sigues las indicaciones, pues vas a hacer diagnósticos y si tienes placas radiográficas diagnósticas de calidad diagnóstica, pues la mayor parte de los que están alrededor tuyo, sean médicos o no, y que empiecen a familiarizarse con las imágenes, en un futuro van a ser eficientes radiólogos.
se dice que el ultrasonido no. El ultrasonido puedes comprarte tu ultrasonido, tomar tus cursos de ultrasonido, pero puedes ser muy mal ultrasonidista. ¿Sí? Lo que siempre nos dicen, es que el ultrasonido es operador dependiente. ¿Y eso qué quiere decir? Les pregunto. No, pues quiere decir que pues, debes tener habilidades intrínsecas para ser ultrasonidista. Entonces, allá a los que les guste, pues ahí chequen si tienen esas habilidades intrínsecas y si no, pues mejor búsquenle por otro lado, no por el ultrasonido. Bueno, podemos tener otras condiciones, ¿no? Dependiendo de dónde venga nuestro paciente. Por ejemplo, un paciente que venga de Cuernavaca, pues, y tiene enfermedad cardíaca, pues hay que hacer forzosamente establecer la probabilidad de que esté presente un tripanosoma cruzi, que esté ocasionando miocarditis, por ejemplo. Sabemos que el estado de Morelos, el estado de Guerrero son zonas endémicas de tripanosomiasis, ¿no? Viene hacia la Ciudad de México. Sabemos que es transmitido por los triatómidos, por las chinches, y los últimos reportes de ubicación de tripanosoma es en la zona esta de un pueblo que está para acá por la carretera vieja a Cuernavaca, que es la zona más alta. Ya se empiezan a hacer reportes de tripanosomiasis. Entonces, si llega ahí y agarra la ladera a la Ciudad de México, pues ya estamos del nabo, porque México es un país que no tiene programas para tratar, para contener a las chinches, o sea, no hay programas sanitarios para contener el triatómido. Es un pueblo que los que cuando nos andaban ovinos íbamos muy constantemente a hacer prácticas a ese pueblito. ¿Alguno se acuerda el nombre de ese pueblo? Está ahí, la parte más alta del paso entre el Valle de Cuernavaca y el Valle de México. Se me fue ahorita el nombre. Está antes de llegar de aquí para allá, antes de llegar a Tres Marías. ¿Por Parres? ¿Perdón? ¿Por Parres? Parres, exactamente, Parres. Entonces ya las chinches vienen del Valle de Cuernavaca para acá y ya sabemos que se van adaptando. Hace años decían que en la Ciudad de México no había garrapatas. Obviamente estoy hablando de garrapatas, ¿no? Ya hay garrapatas. Entonces el tripanosoma pues está circunscrito del Valle de Cuernavaca para allá, para el sur, para la zona sur, pero aparentemente, pues sí, el tripanosoma está avanzando hacia la Ciudad de México, ¿no? Entonces, por lo pronto, ahorita, cualquier paciente que haya estado en Cuernavaca, ya sea de visita, ya sea unas horas, que haya tenido posibilidad, que lo haya picoteado, mordido estas chinches y que se haya inoculado el tripanosoma, pues puede tener problemas cardíacos. Y hay que buscar esa situación, hay que preguntar qué laboratorios nos pueden trabajar los diagnósticos, ¿no? La endocarditis bacteriana es muy frecuente en perros de talla pequeña. Ya vimos que si me llevan un perro, un Yorkie, un Poodle y tiene problemas cardíacos, pues lo más probable es que sea valvulopatía. Y una de las valvulopatías más frecuentes en perros de esa talla es endocarditis bacteriana. ¿Ok? Si tenemos algún problema hipóxico, pues lo que veríamos sería una policitemia. ¿Sí? Aquí estamos viendo este capilar y que nos está indicando policitemia. Debe ser un poquito más abajo la cantidad de células. Entonces, sobre todo vamos a ver presencia del conducto arterioso, lo vamos a dejar aquí ahorita en ese dato, o tetralogía de Fallot. Recuerden que la presencia del ducto arterioso nos va a dar una cianosis diferencial y la tetralogía de Fallot nos va a dar una cianosis generalizada. Diferencial ya sabemos, mucosas caudales cianóticas, mucosas craneales normales. Cianótico general, tanto craneales como caudales, cianóticas. Bueno, entonces son estudios que tenemos que ir viendo dependiendo pues, de lo que estemos sospechando, ¿no?
Si nuestro paciente tiene ascitis, hepatomegalia, esplenomegalia, pues hay que ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Recuerden que ascitis, una de las posibles causas es problema cardíaco, pero puede haber problema hepático, puede haber problema renal, puede haber problema intestinal, puede haber deficiente aporte en proteínas, qué sé yo, de tal manera que eso esté ocasionando ascitis. Entonces, bueno, sí puede ser insuficiencia cardíaca del lado derecho. Estos son los signos que nos daría una insuficiencia cardíaca, lo que llamamos congestión, ¿sí? Una congestión cardíaca o cardiogénica. Cardiogénica quiere decir cardio, corazón, génica, de origen cardíaco, y nos daría ascitis, hepatomegalia, esplenomegalia. Obviamente por la congestión hepática pueden estar incrementadas las enzimas hepáticas. Entonces, ¿qué caracteriza a la insuficiencia cardíaca derecho? La congestión. La insuficiencia cardíaca del lado izquierdo nos va a dar hipoperfusión tisular, ¿sí? Azotemia. Recuerden que el corazón es importantísimo para mantener la presión arterial y que se lleve a cabo la filtración renal adecuada. Si no, pues tendríamos azotemia, ¿sí? Y para verificar si esta azotemia es prerrenal, pues tenemos que completar con urianálisis, o sea, ver la gravedad específica para poder atinar a qué es azotemia y qué es prerrenal, ¿ok? Problemas respiratorios también serían característicos del lado izquierdo, síncopes, o sea, desmayos. Recuerden que un síncope es una hipoxia cerebral ocasionada por insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Y nuevamente, pues dependiendo de dónde se venga, ¿no? Si el perro viene de un clima tropical, ¿sí? Tripanosomiasis, ya hablamos, ¿no? De enfermedad de Chagas. Si el perro ha estado, así sean 3 horas en Cuernavaca, en Yautepec, pues hay que checar si no tiene tripanosomiasis. Si el perro ha ido de visita a Cancún, a Veracruz, a Campeche, a Oaxaca, Chiapas, o sea, toda la zona costera, ya sea del Pacífico, del Caribe, del Golfo, pues la posibilidad de que tenga virofilarias. Pueden ser microfilarias, o sea, formas inmaduras que estén en la sangre. Aquí estamos viendo una microfilaria que está en la sangre, o puede ser el gusano adulto en el lado derecho del corazón. Bueno, podemos también tener problemas de función cardíaca con hipotiroidismo o con hipertiroidismo. Hay que checar la función tiroidea. Y siempre que se tengan derrames cavitarios, pleural o ascitis, pues hay que verificar porque pueden ser secuela de problemas neoplásicos. ¿Sí? El mesotelioma, por ejemplo, a nivel de tórax, es una neoplasia que ocasiona derrame pleural y que no tiene un crecimiento tan rápido. Entonces los animales duran algún tiempo con ese tipo de problemas. A nivel peritoneal, pudiésemos tener problemas a nivel del páncreas, a nivel del hígado, que estén ocasionando estos derrames. Bueno, entonces hoy es martes, nos veríamos el jueves para continuar con cardio. Si entre jueves y viernes terminamos cardio, haríamos examen el lunes de cardio para finalmente abordar, que es un tema un poquito más largo, respiratorio. ¿Dudas o comentarios que tengan hasta este momento? No, doctor. ¿No? Ok, bueno, pues que tengan actividad.